Por lo tanto, también es un llamado muy claro de atención al Ministerio del Ambiente para que cambie sus conductas y deje de vulnerar estos derechos. Este derecho a la identidad cultural, como establece la Corte de Sucumbios, y este derecho a obtener el título de propiedad sobre los territorios que históricamente han sido su propiedad. Kikimpunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Estamos nosotros logrando y hemos logrado y estamos festejando bastante con un amplio felicidad. Hoy, para mí es un día muy especial para la nación Siecopay. Quisiera decirles de que realmente Lagarto Cocha es territorio ancestral de nuestros antepasados. Nosotros no estamos y no hemos luchado con las nacionalidades, sino con el gobierno. Es la primera sentencia, y por lo tanto es histórica en el Ecuador, donde una corte establece claramente el derecho constitucional que no se estaba respetando de parte del Ministerio del Ambiente a que los territorios indígenas dentro de áreas protegidas también deben ser titulados en favor de sus propietarios ancestrales, que son las comunidades, pueblos y nacionalidades que han vivido ahí por cientos de años. Finalmente, después de mucha oscuridad, Pueblo Siecopay tenemos esa luz clara para regresar a nuestro territorio. Y gracias también a los testimonios que se han dado, a los registros históricos que existen, se pudo comprobar que los Siecopay no hemos venido de ningún lado. Siempre hemos estado ahí. Por lo tanto, también es un llamado muy claro de atención al Ministerio del Ambiente para que cambie sus conductas y deje de vulnerar estos derechos. Este derecho a la identidad cultural, como establece la Corte de Sucumbios, y este derecho a obtener el título de propiedad sobre los territorios que históricamente han sido su propiedad. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaisha, Pachaputi, Uyayaisha, 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 Chisisa, Uyayaisha, Mishkisa.